lo creen. Y para siempre es su. Cuando vengas a la casa de Dios, ven a darle la gloria al Señor. ¿Está acá? ¿Cuántos van a venir con necesidad? Estamos viendo un tiempo donde muchos están perdiendo el primer amor. Ya no toman importancia cuando Dios se mueve. Y lo más importante es que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y Dios nos quiere bendecir a todos. ¿Cuántos lo creen? El que se cree más grande que Dios está perdido. El único grande se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hoy vamos a hablar de un tema: ¿por qué debemos servir a Dios y al pueblo? Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza y para servir. El que no sirve, dijo un pastor, el que no sirve, no sirve. ¿Cuántos están entendiendo? El que no sirve, no sirve. ¿Por qué debemos servir a Dios y a su pueblo? Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino que yo he venido a servir. Jesús mismo nos dio el ejemplo a cada uno de nosotros. El Salmo 100, verso 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre, ¿qué? Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a ir a Éxodo capítulo 10, verso del 1, y vamos a estar desarrollando este tema. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Mi esposa no es acá porque la invitaron a un 15 años. Bueno, ya que no va a otro lugar, pues que vaya a un 15. No mundano, ¿ok? Cristiano. Bueno, hay cristianos, 15 años cristianos, ¿sí o no, hermanos? Para eso se llena la gente. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Aquí vamos a hablar acerca de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿A cuánto el Señor los ha sacado de la esclavitud? Pedro dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria y para que hablemos de su virtud. ¿Qué es virtud? De su poder. ¿Ya lo tienen, hermanos? Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Una de las cosas que Jesús o que Dios quería mostrarle al pueblo, al Faraón, era que él era más poderoso que todos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque en Egipto habían 10 plagas, habían principados, potestades, gobernantes, los brujos hacían también brujería, y habían dioses que ellos adoraban, Dios de la fertilidad y Dios de la sangre y de tantas cosas. Y para que cuentes a tus hijos, mira lo que dijo: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron a Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los herederos, ha dicho así, hasta el Dios ¿qué? De los hebreos, o herederos, igual, somos herederos, ¿sí o no? Así, ¿hasta cuándo no querráis humillarte?, le dijo a Faraón. ¿Sabe qué significa Faraón? Diablo. Delante de mí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así rehusas dejarlo ir. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langosta. Dios envió 10 plagas. Y le voy a decir esto, quiero que pongan atención. Los que se queden aquí en la tierra, los que no quisieron servir a Dios, ustedes van a ver las plagas.
En el capítulo, en Apocalipsis capítulo 21, habla de las plagas que van a ser derramadas para este mundo, porque este mundo está entrando en un ambiente duro y la iglesia se está haciendo arrastrar por eso. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Levanta tu mano y ora por ti. Ponte la mano en la cabeza para que Dios abra tu entendimiento. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos la gloria. Todo lo que no es tuyo, yo sé que tú has estado liberando, Señor, en medio de la adoración, de la alabanza. Porque tú eres un Dios donde te mueves. Los espíritus tienen que salir. Señor, toma control de mi mente, de mis labios, toma control de todo, toma control de cada mente de este pueblo para que ellos puedan recibir esta palabra, porque tú nos has llamado para servirte, porque es un privilegio servirte, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi hermano Padre Elfo también. Te doy gracias por la vida de mi hermana Nolvia también. Te doy gracias por los pastores que están pasando, Señor, allá situaciones difíciles. Envía bendición, envía consolación, Padre, por tu pueblo, Padre venezolano, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? ¿Por qué debemos servir a Dios y a su pueblo? Aquí hay una pregunta que surge después de que conocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es? La siguiente. ¿Qué espera Dios de mí, de ti, de nosotros después de habernos salvado? ¿Qué viene después de la salvación? Hay muchas preguntas a una persona. ¿Tú eres salvo? Sí, te va a decir. Pero ¿para qué te salvó el Señor? Cuando Dios escogió al pueblo después de 400 años de esclavitud, y eso habló Dios con Abraham, le dijo, tu pueblo va a ser reducido a esclavitud. Ahora, ¿por qué vinimos de una esclavitud? Porque cuando Adán y Eva pecaron, vino la maldición a la tierra. Todo lo que había en la tierra, ¿cómo se llama? La misma, como dice Santiago, la misma sabiduría se corrompió. Y todo lo que nació después de la caída del hombre, entonces vino maldecido por Dios. Ahora le voy a decir esto. Ahorita en Venezuela maldijeron a Israel. Y toda esa maldición que han lanzado a Israel, esa maldición vino el problema ahorita en Venezuela. Porque la mayor de los pueblos que no tienen a Dios lo que hacen es maldecir a Israel. Y Dios le dijo a Abraham, todos aquellos que te maldijieran yo los voy a maldecir. Por esa razón es que nosotros tenemos que bendecir a Israel. Tenemos que bendecir a Israel, porque el pueblo de Cristo es Israel. ¿Cuántos lo creen? Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene por medio de ¿qué? De los judíos. ¿Qué espera de Dios después de haberme salvado? Él espera que nosotros le sirvamos. Dios nos ha llamado para que le sirvas. Y cuando tú no quieres involucrarte en nada en las cosas de Dios, en su cuerpo, entonces estás en un problema. Deuteronomio 28 dio una bendición al Señor. Si atendieras mi voz, si escucharas mi voz y pusieras en práctica lo que yo te prescribo hoy, le dijo al pueblo de Israel, serás bendito al salir, bendito al entrar, bendito tu familia, tus hijos. Cuando tú le sirves a Dios, agarras bendición de Dios. ¿Están acá? Dios nos salvó, nos sanó, nos liberó para que le sirviéramos. Nos sacó de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Del pecado, de la depresión, de las drogas, de los vicios, de la depresión, de las drogas, de los vicios, de la soledad.
porque nos ama y desea que le sirvamos. Y una manera de servirle a Dios es a través de la adoración. Yo vengo y adoro aquí. Si tú quieres adorar, adoras. Si no quieres adorar, no adoras. Si no quieres ni abrir la boca, yo no te voy a decir por qué no abres la boca. Porque si tú conoces a Dios, parte del servicio que le damos a Dios es a través de la alabanza. Y a través de la alabanza el Señor nos libera, nos sana. Hay liberaciones. Y Él es el que hace la obra. ¿Cuántos lo creen? 400 años nacían, hacían adobes, crecían, se morían y volvían a nacer otros y no había ningún futuro para el pueblo de Israel. Pero Dios dio una promesa a Abraham, le dijo: después de 400 años yo voy a liberar al pueblo tuyo, a tu generación. Y esa fue la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Por eso dice que cuando vinieron Moisés y Aarón y le dijeron a Faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí y dejar ir a mi pueblo para que me sirva? Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3. ¿Y quién es el que endureció a Faraón? Dios. ¿Quién es el que endurece a la gente? Es Dios. A veces cuando la gente ya no quiere, entonces Dios dijo: yo al que quiere endurecer, lo voy a endurecer. Y al que quiera tener misericordia, voy a tener misericordia. Cuando tú empiezas a jugar con Dios, al evangelio, y no le das a Dios lo que le corresponde, vas a endurecer tu corazón. Puedes tener materiales, puedes tener dinero, puedes tener casa, puedes tener todo. Pero si no está Dios en tus planes, de nada te va a servir. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. ¿Creen que de Dios es? Todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Tus hijos son de Dios, todo es de Dios. Por eso en Marcos capítulo 1, 31 al 21, 31... Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. En ese tiempo había fiebre que mataban a la gente. Y Jesús se acercó y le puso la mano sobre su cabeza y la fiebre dice que se le fue. Entonces ella, de agradecimiento, empezó a servirle al Señor. ¿A cuánto el Señor les ha sanado? ¿Cuántos malagradecidos hay aquí? Porque si después de haberte sacado de la basura, haberte sacado de las drogas, haberse sacado hasta de la pornografía, haberte sacado del homosexualismo, haberte sacado de la esclavitud de Satanás, dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos sacó el Señor? Para la alabanza ¿de qué? De su gloria. Lo único que quiere de ti es que tú le sirvas. Y si le vas a dar 2 días, dáselo bien. Porque muchos empiezan bien. Cuando yo los veo, empiezan bien. De repente empieza a ver los problemas, empieza a ver las luchas y ya empiezan a poner pretexto. Y cuando ya empiezan a poner pretexto, yo digo: estos no han entendido para qué el Señor los ha llamado. Y a todos el Señor nos ha llamado para servir. Jesús le dijo a sus discípulos: rogad por las mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, en una iglesia, estás en una institución, para que le sirvas al Señor, para que le des lo que es de Dios, para que lo ames, para que lo honres con todas tus primicias y tus frutos, para que Dios multiplique tu bendición. Ahora, cuando entendemos que habiendo hecho esa maravillosa obra en nosotros, Dios espera que le sirvamos, entonces surge otra pregunta: ¿cuáles son las razones correctas por las cuales debo servir a Dios? Hay gente que dice: yo vengo a esta iglesia, pero yo no quiero que nadie me diga nada, ni me voy a comprometer con nadie. Pues estás fuera de las cosas de Dios. Porque Dios no se va a llevar
un cuerpo dividido. Dios quiere que todos nos unamos. La iglesia al principio era una iglesia que adoraban a Dios, todos tenían en común. No había aquí, nadie se creía nada. Dice que oraban y dice que comían con sencillez de corazón. Y Dios añadía a los que debían ser salvos. Hoy la iglesia se ha fragmentado. Cada uno piensa en su bolsillo, piensa en su bienestar. Se han olvidado de Dios. Si tú te congregas en un lugar y no haces nada y no te quieres comprometer con nada, estás fuera del cuerpo de Cristo. Y el Señor se va a llevar su cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Hay dos razones principales por las cuales servimos a Dios. Primera razón, servimos a Dios, al pueblo, por gratitud y agradecimiento. Cuando tú tienes agradecimiento con Dios, vas a servirle a Dios. No lo vas a hacer obligado. Si vamos a Hebreos 12, verso 28. Hebreos 12, 28. Dios se va a llevar una iglesia que esté agradecida con Él. Están agradecidos con Dios. Tienes que demostrarle, porque cualquiera puede decir estoy agradecido con Dios. Y al Señor tenemos que honrarlo en toda forma. ¿Cuántos lo creen? ¿Está acá, hermanos? 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, pasamos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo de la luz admirable. Cuando dice un reino inconmovible, quiere decir que Dios no es como nosotros. Dios no varía. Dios es un Dios que nos ama. ¿Cuántos lo creen? Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos al Dios agradándolo con temor y reverencia. Dos cosas, quiero que ponga. Hebreos 1:7 dice que el temor de Jehová es la sabiduría. Y la sabiduría es de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios y pones en práctica la palabra de Dios, tú vas a servir a Dios con gratitud. ¿Qué quiere decir con gratitud? Agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Hay muchos dicen Dios es amor. Dios es amor, es amor. Por eso por amor nos ha salvado nosotros de la condenación eterna. ¿Cuánto valías tú? ¿Cuánto valían ustedes? ¿Cuánto valía yo? Ni un cacahuate. Eras la escoria de la tierra, era la escoria de esta sociedad. Pero el Señor nos sacó de ese lugar para que le sirvamos. Dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Y espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. Es lo que dice Efesios. Tenemos la riqueza que es en Cristo Jesús. La razón número uno por la cual debemos servir a Dios es el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en el pasado, porque Dios es un Dios de pasado, por lo que está haciendo hoy en este día y por todo lo que hará en el futuro. Esto hace que nazca la necesidad de servir con todo nuestro corazón. Estaba escuchando un testimonio de un pastor, él estaba llorando, joven el pastor, no sé qué pasó, él salió fuera de la iglesia y está empezando el servicio y todos fueron ese día a adorar al Señor, no sabemos cómo fueron, tal vez con deseo de adorarle a Dios, y de repente vino el temblor y no les dio tiempo ni para salir ni a la esposa ni a las niñas de él. Por eso mientras nosotros vengamos acá, ven a agradar a Dios, ven a servirle a Dios, ven a quedar bien con Cristo. Porque si quedas bien conmigo te vas a llevar un chasco. Yo no vengo a quedar bien con ninguno de ustedes, yo vengo a quedar bien con Dios, porque necesito
de Dios. ¿Y por qué necesito? Porque estoy agradecido, porque Dios nos ha sacado a nosotros de donde no servíamos un cacahuate. ¿Cuánto lo creen? Ahora, la medida de agradecimiento que tengamos es nuestro corazón. El Señor dice, dame tu corazón. De un corazón bueno, dice que es como un tesoro que sale del corazón. Es de un corazón bueno. Y el corazón, cuando tenemos a Cristo, de ahí van a salir bendiciones. Ahora, el corazón determinará el nivel de servicio que le demos a Él. Es como una escobita nueva. Barre bien la escobita. Conforme se va usando, se va desgastando. Se va desgastando. Y ya empiezan los problemas, llegan tarde, y ya empiezan a poner los pretextos. Y cuando empiezan a poner los pretextos, quiere decir que lo hacía solamente para que te vean. El Señor quiere que le sirvamos en las buenas y en las malas. O sea, acá uno como pastor ve todo eso. Yo veo todo eso. A la medida de agradecimiento que tengamos en nuestro corazón, determinará el nivel de servicio que le demos a Él. La persona que no está agradecida no va a prestar ningún servicio al Señor. Pero si genuinamente reconoce de dónde el Señor lo sacó, le ocurrirá lo mismo que le pasó a la suegra de Pedro. Está después de que Jesús la sanó, inmediatamente le sirvió. Dice que él inmediatamente que la fiebre se le fue, empezó a servirle. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, que era ciego, a los ciegos les ponían una capa y los ponían a la orilla del camino y estaban desahuciados de la sociedad. Sin embargo, cuando Bartimeo escuchó de Jesús, le dijo inmediatamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba más. Y cuando Jesús se le presentó, le dijo: ¿qué es lo que quieres que haga? Que recobre la vista. Él estaba ciego, no tenía futuro. Y sin embargo Jesús le puso la mano en los dedos y recobró la vista. Y desde ese momento ese hombre le sirvió a Dios y le siguió al Señor. A un creyente que está agradecido con Dios no le importa en dónde se le ponga para servir. Está dispuesto a hacer cualquier cosa en cualquier momento porque quiere agradar a Dios. ¿Cuántos saben agradar a Dios? Y hay mucha gente: si usted me baja del privilegio, y hoy estoy buscando dirección. Nunca ha sido bueno servidor. Si te levantan a limpiar los baños, hazlo bien. Si te levantan a levantar la basura, hazlo bien. Si te levantan a ayudar a servir afuera, hazlo bien, porque lo estás haciendo para el Señor. Porque necesitamos aquí nosotros, hermano, para pagar la renta de este lugar. Este lugar no me dan gratis a mí. Tú vienes a sentarte, hasta aire acondicionado, y hay que ponerle buena luz, buen sonido, porque si está el sonido malo, no te gusta. Pero cuando tú vienes a servir a Dios donde te pongan, tú vas a servirle al Señor. Y lo vas a hacer por amor. Otra razón para servir a Dios es el amor hacia Él. Primera de Corintios, Pablo dijo: si yo conociera todos los misterios, si conociera toda la fe, si le diría a este monte, se trasladaría a este otro, y no tengo a Cristo, que es el amor verdadero, nada soy. Soy como un címbalo que retiñe. Aquí hay mucho lugar para servir al Señor. Cuando tú amas a Cristo, tú dices: hermano, ¿en qué puedo servir? Pero si no amas a Cristo, pues se te pone a servir y si te dice algo, uno te reclama algo, te enojas y lo haces peor. ¿Dónde está el amor de Cristo? Y Pablo dice: todo se va a terminar.
los dones se van a terminar, la profecía se va a terminar. Lo único que se va a guardar va a ser la fe, la esperanza y el amor. Entre ellos está el amor, que es el más grande. El amor, cuando tú tienes el amor de Cristo, vas a servirle al Señor. Cuando tú tienes el amor de Cristo, vas a hacer las cosas mejor. Cuando tú tienes el amor de Cristo, le vas a dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Ah? Pero cuando ya no hay amor, hoy estamos viendo en un tiempo donde yo le digo, Señor, ya no entienden ni a buenas ni a malas. Porque ya han perdido el primer amor. ¿Cuántos aman a Cristo? Voy a volver a repetir, ¿cuántos aman a Cristo? Cuando tú amas a una persona, pues la vas a demostrar tu amor. Cuando están enamorados, hay hasta relojes y todo le regalan a la novia. Pero cuando ya pierdes el amor de Cristo, haces lo que quieres. ¿Y quién te va a decir algo? Es el amor hacia Él. Esta es la fuerza que nos mueve a servirlo, motivarlo. Debe ser querer agradarle al Señor. Cuando amamos a alguien, siempre estamos buscando la forma de agradarlo. No importa lo que tengamos que hacer, Dios ama a su pueblo. ¿Lo creen, hermano? Y desea que seamos sus manos, sus pies, su boca, representantes para traer salvación y sanidad y liberación a su pueblo. Por eso es que servimos a Dios, porque si amamos a lo que Él ama, que es su pueblo, entonces le estamos agradando a Él. Hay mucha gente que dice, yo amo a Cristo, pero no amo a su esposa. Tú amas a Jesús, pero no amas la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo veo gente que empieza bien. Yo digo, usted va a ser buena leña. Al rato le viene el problema, ¡pum!, se acabó. Y si viene carnal, se le dice algo, vamos a meternos en un problema serio. Cuando usted sirve a los demás, es como si le sirviera al Dios mismo. Si vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, ¿a cuánto le gusta servir? Gracias por los dos que dijeron. Cuando tú sirves tienes que servir. Parece que el Señor nos ha llamado para servir. ¿Cuántos lo creen? Y tienes que servirle bien, pues. En tu trabajo, cuando vas a servirle a tu patrón, le sirves de mala gana. Y hay como 10 mejor que tú. Pero cuando tú le sirves bien a Dios, vas a adquirir bendición de parte de Dios. Jesús nos dio el ejemplo. Él vino a servir. Él dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo vine a servir. Por eso ese pasaje de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga que. Ahora, Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a servirnos. ¿Cuántos lo creen? Imagínate Dios sirviendo a sus discípulos. Imagínate Jesús sirviéndote a ti. Y Él lo hizo por amor. Él entregó su vida. Ahora en Hebreos capítulo 6, verso 10. ¿Ya lo tienen? Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Jesús vino a servirle. En el tiempo de Jesús, en la cultura hebrea,
la persona que llegaba a la casa a visitar, cualquier persona que llegaba tenía que lavarle los pies a las personas que venían del desierto, que venían pues con los pies sucios, y después tenía que secarlos y ungirlos con aceite. Y después tenía que darle un beso en la mejilla. Ese era cuando una persona quería agradar y servir a las personas. Tal vez ahora no lo podemos hacer, pero el Señor nos ha llamado para que nosotros le sirvamos a Él. Porque el día de mañana el Señor te va a preguntar, quiero saber qué hiciste con los dones que te dan. El Señor no te va a decir, qué bonito cantabas o qué bonito danzabas. El Señor te va a decir, ¿cómo me serviste? ¿Y cómo puedes servir? Las ovejas tienen que buscar otras ovejas. Porque tú tienes años en el Evangelio y no has ganado ni una alma, ¿qué le vas a presentar al Señor? Nadie le sirve al Señor por culpabilidad, por presión de los líderes, por agradar a alguien o por orgullo. Cuando esto sucede, la obra no perdura, no permanece, porque al Señor hay que servirle por amor, porque Él demostró su amor enviando a su Hijo amado Jesús. A ver, ¿quién iba a pagar algo por ti, por mí? ¿Cuántos se acuerdan de su vida pasada? Haz un análisis de lo que hoy Dios está haciendo contigo y de lo que Dios ha hecho contigo. Esto es personal, ¿ok? Esto es personal. Se le sirve a Dios porque existe gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque le amamos con todo el corazón. Primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Habla de una forma vertical y horizontal. Así murió Cristo en la cruz. Él murió con los brazos abiertos. Cuando servimos a Dios por gratitud y por amor, es muy difícil que seamos heridos por la gente. Y además recibiremos la recompensa de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte. Queremos saber qué recompensa vamos a tener. Es que ese Pedro era bien atrevido. Si tú me sirves a mí, vas a tener 100% la bendición y la vida eterna de premio. ¿Sabes acá? Si no le sirves a Dios, entonces ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a querer ser parte del cuerpo de Cristo si no te quieres comprometer con Cristo? Es lo que no entendemos. Por eso hay mucha lucha, mucho problema. La gente quiere servir, pero a su modo. No es a tu modo, es al modo del Señor. Yo antes servía. Hay gente que me ha dicho, yo antes he dado mi cuero por aquí. ¿Antes y ahora qué? ¿Ahora eres jefe o qué? Porque el único jefe que yo conozco se llama Cristo Jesús. ¿Está acá? ¿Sí o no? Ahora el Señor quiere una iglesia diferente al mundo. El mundo, pues el más grande quiere comer al más pequeño. Y Jesús dijo que el más pequeño, el más que quiera hacerse grande, tiene que servir a todos, empezando por el pequeño. Y a los mismos discípulos no les gustó eso, porque Jesús lo estaba enseñando cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es que tú sirvas. Por eso el Señor te salvó. Te sacó del infierno para que tú lleves en la palabra a esa gente que se está muriendo, esa gente que está desahuciada en el mundo, para que tú lleves la palabra de Dios. ¿Ah? Y tú puedes decir, a mí no me interesa. No hay problema, el día de mañana va a haber sorpresas.
Mientras tengas vida, puedes llevar el mensaje. Jesús dijo, mientras dure el día, podemos hablar. Porque viene la noche tipifica, ¿sabes qué tipifica la noche? Muerte. Y a una persona cuando se muere, hay que en paz descanse el hermanito. No sé si era bueno o era malo, solo Dios sabe. Y el Señor cuando te presente delante de Él te va a decir, quiero saber qué hiciste con la vida que te he dado. ¿Qué has hecho? Quiero que me des cuenta. No, es que el hermano, a mí no me interesa, yo estoy hablando a ti. Y Él nos va a llamar a cuenta de lo que hicimos, cómo administramos nuestra vida. Y nosotros tenemos que dar cuenta al Señor de todo eso. ¿Saca? Tú vas a dar cuenta a Dios, yo voy a dar cuenta a Dios, todos vamos a dar cuenta a Dios. Mientras tengamos vida, aquí el Señor nos ha llamado para que nos ha sacado de la esclavitud a su reino, para que nosotros anunciemos las virtudes del Señor. Para que tú te unas con tus hermanos, aunque te caiga mal pues el hermano. Tienes que unirte porque el Señor se va a llevar una iglesia lavada con su sangre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor no se va a llevar denominación, se va a llevar a aquellos que realmente han sido lavados con la sangre de Cristo y han trabajado para Él. Porque Él es el jefe. ¿Cuántos lo creen, hermano? Salmo 106, versos 10 al 18. Aquí habla del pueblo de Israel. Lo salvó de mano del enemigo, lo rescató de la mano del adversario, cubriendo las aguas a sus enemigos. Es cuando el Señor los sacó de la esclavitud, cuando pasaron el Mar Rojo. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto, hermano, una vez que ellos salieron de la tierra de esclavitud, pasaron el Mar Rojo. Ahí los bautizó el Señor. Dice que bien pronto olvidaron sus obras, olvidaron lo que Cristo hizo por ellos. Hay mucha gente malagradecida que se ha olvidado de dónde el Señor los ha sacado. No esperaron su consejo. ¿Cuánta gente se mueve sin el consejo de Dios? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Un día le dijeron a Moisés, queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y Dios le dijo, les voy a dar codornices hasta que se salgan por las narices. Y se estaban metiendo los codornices y murieron ahí comiendo codornices. Fueron maldecidos. Y se encendió en el verso 18 con fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro de oro y se postraron ante una imagen de fundición. Es lo que hicieron cuando Moisés subió a la montaña, al monte, a traer las tablas. ¿Saca, hermanos? ¿Ah? ¿Qué hicieron más el 24? Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra, antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Lo mismo que está sucediendo en estos tiempos. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos, ¿dónde? En el desierto. Y humillar su pueblo entre las naciones, esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Sabe qué pasó? Dios se iró por todo lo que ellos estaban haciendo. Ahora, cuando tú empiezas bien a servir al Señor, le empiezas a dar lo mejor, vienes, le agradas a Dios, le alabas a Él, escucha su palabra, agarra lo que es de Dios y lo que no es de Dios lo dejas pasar. Entonces empiezas
a amarlo cada día y le vas demostrando tu amor, entonces Dios te va a guardar de todas las plagas que van a venir a este mundo. Y estamos viendo una muestra de lo que está pasando ahorita escúcheme, en Venezuela. ¿Sabe qué pasó en Venezuela? La tierra, el petróleo está saliendo a flor de piel. En Irán, en la guerra, de repente los hombres estaban ahí parados y de repente vino un viento así como un soplo así. ¡Buf! Era que el gas que había consumido ahí del petróleo se encendió. Y Venezuela es un país donde hay mucho petróleo. Nunca el gobierno se preparó para problemas de este tipo. Algunos están diciendo es como si hubieran lanzado 10 o 20 bombas atómicas en Venezuela. Hoy hay ya como casi 500, 1800 personas muertas. Y a los muertos los están llevando en trocas. Ni siquiera tienen refrigeración. Y eso va a causar enfermedades. La gente no sabe qué hacer con los muertos, porque ellos maldijeron a Dios. Ahora la iglesia que estaban clamando ahí, pues les llegó también. Porque cuando Dios enviaba plagas, enviaba para todos. Ahora los que estaban bien con Dios, hoy están con el Señor. Los que no quisieron arreglarse, pues no sabemos dónde están. Pero Dios tiene misericordia de su pueblo, ¿cuántos lo creen? En mi país, ¿sabe qué ha hecho la gente? Las iglesias han salido a una plaza ahí, se han arrodillado los pastores, se han humillado delante de Dios para que pare todo lo que se estaba moviendo. Porque todo ese movimiento viene a través de Satanás. Él vino a matar, a robar y a destruir. El Señor te ha salvado para que tú le sirvas. Él vino a darnos vida y vida ¿qué? Ahora la vida abundancia, ¿para qué te dio el Señor? ¿Para que sigas lo mismo que el mundo? No, ya no. Saliste del mundo, ya no eres parte del mundo. Cristo viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando las personas sirven a Dios con una actitud incorrecta en su corazón? A una proyección negativa. Servicio a Dios lo presta con mucha negatividad. Es como si llevaran una carga en vez de un privilegio. Reflejan en su cara represión, falta de gozo. Y esa no debe ser la actitud para servirle a Él. Algo que debemos entender es que servir al Señor es un privilegio. Por eso se dice privilegio. Y el privilegio te lo ha dado Dios. ¿Está acá? Es una bendición, por tanto debemos hacerlo con una actitud correcta, ya sea que nos paguen o no nos paguen. He visto gente que Dios lo usaba. Empezaba la alabanza, danzaban, lloraban. Y cuando lloraban, uy, el Señor estaban bien encendidos. Hoy ni con un soplete se los puede calentar. ¿Y culpa de quién es? ¿Del pastor? No es mía. Yo tengo que pelear mi bendición. ¿Está acá? Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestra bendición, porque tú vienes a servirle a un Dios vivo. Y Él te ha demostrado su amor al enviar a su Hijo amado Jesucristo. ¿Y por quién vino Jesús? Por lo vil, por lo necio, por lo que no sirve. Así que no te creas mucho, porque eras un necio, un vil, y eso dice la Biblia. ¿Cuál es la actitud correcta para servir a Dios, a su pueblo? Siempre debemos estar prestos a servir con gozo y alegría. Si vamos a Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, ¿cuántos quieren servirle al Señor? No te preocupes. Hazlo
y te conviene que lo hagas. Porque nada te vas a llevar. ¿Qué te vas a llevar a ver cuando te mueras? Nada. 28:47, ya lo tienen, hermanos. El verso 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones si no obedeces la voz de Dios, y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová, tu Dios. Y en el capítulo 1 el Señor les dijo, si tú pones atención a mi palabra, pones en práctica, las bendiciones te van a venir. ¿Saca, hermano? A tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Será en ti por señal y por maravilla y en tus descendencias para siempre. El 47. Por cuanto no sirviste a Jehová tu Dios. Mira lo que dice ahí. Y esto está en tu Biblia también, ¿ok? ¿Saca? Con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con toda falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que hasta destruirte. Miren, Venezuela es un país riquísimo. El presidente que tuvieron, lamentablemente ese hombre regaló el oro, regaló el petróleo y nunca se ocupó de preparar emergencia para su país, porque no amaba a Dios. Y ellos maldijeron a Dios, maldijeron al pueblo de Dios, y esa maldición se les vino ahora. Hoy no tienen cómo llevar a los muertos. Están yendo de Estados Unidos aviones, están yendo ayuda internacional. ¿Sabe qué están haciendo todavía esa gente? Reteniendo la bendición para el pueblo. Porque el hombre cuando se aparta de Dios es peor que un animal. Se vuelve egoísta para mí y para mí. Desafían a Dios y a Dios no podemos desafiarlo. Él es dueño de todo. ¿Cuántos lo creen? Él es dueño de todo. ¿Cuántos lo creen? No entienden. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra no es que hay ateos, sino que no hay necios. El hombre cuando se aparta de Dios se vuelve un hombre necio. Vemos el ejemplo en Daniel. El reino como nosotros un día dijo, este es el reino que yo he construido. Una de las maravillas, de las 7 maravillas, eran los puentes colgantes. Inmediatamente cuando él dijo eso, Dios lo convirtió en animal. 7 años estuvo comiendo paja como animal. El Señor lo extravió. Hay mucha gente que es extraviada. Ahorita están diciendo que el presidente de Venezuela anda loco porque dice, yo soy el presidente de Venezuela. Está loco porque todo lo que ha adquirido, todo lo que ha robado, toda la gente que han matado a estos hombres, todo eso los están torturando. Y el mismo diablo te tortura cuando tú no le eres fiel a Dios. Se debe servir a Dios y al pueblo con gozo, alegría, deleite.
Por eso que cuando tú te dan un cargo de servir, un privilegio, tienes que hacerlo para el Señor, no lo estás haciendo para mí. Haces un talento, tienes que hacerlo para el Señor, porque el Señor te va a recompensar. Tienes que venir temprano a la iglesia y a no seguir con la misma cantaleta, porque eso le irrita, se enoja a Dios. Lamentablemente tenemos una naturaleza que todo lo hacemos al revés. Y si nos llaman la atención, rehusas la palabra de Dios. La iglesia primitiva, ¿cómo lo hacía? Con alegría, con sencillez. En el capítulo 4 dice que ellos se partían la palabra y repartían el pan. Hasta que en el capítulo 5 hubo una pareja que quiso cortar eso, porque Satanás los quería usar, ¿para qué? Para robar esa unidad en el espíritu. Y Dios los mató. Ustedes saben, Hechos 5. Ahora Jesús se gozó en servir a sus discípulos. Jesús, después de cenar, agarró una toalla, se puso una toalla en el cuello y empezó a lavar los pies de los discípulos. Dios lavando los pies de los hombres. Cuando llegó a Pedro le dijo, tú me vas a lavar mis pies, jamás me vas a lavar. Mira el orgullo que tenía Pedro. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte en mi reino. Jesús le estaba enseñando un principio de humildad para que estos discípulos se humillen. Y lo hizo con gozo, con alegría. Y les dijo, si su Señor les lavó los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies. José se gozó al servir al faraón. ¿Cómo era José? Jovencito, tenía sueños y Dios lo sacó de su tierra porque Dios quería enseñarle a José a madurar, porque Dios tenía algo grande. Hermano, Dios tiene cosas grandes para ustedes. Pero si no quieres servir a Dios, vas a quedar ahí como chinito milando. José fue vendido por 20 piezas por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron y ustedes saben la historia. Tuvo que pasar un tiempo, crecer y madurar. Hay gente que quiere hacer lo que quiera y quieren que Dios haga todo lo que ellos quieren. Dios no va a hacer nada si realmente tú no demuestras a Dios en el servir al Señor. ¿Quién era el faraón? Era el hombre más poderoso de la tierra en esos tiempos. Y José tenía ese don de discernimiento. Él podía discernir los sueños, pero Dios tuvo que hacerle pasar casi 35 años, formarlo a él, para después ponerlo en el lugar que Dios quería ponerlo. ¿Cuál era el plan de Dios? Salvar a Egipto y salvar también la descendencia de Abraham. Y Dios usó a este muchacho. Ruth se gozó en servir a Noemí. ¿Quién era Ruth? Era una moabita, una mujer que adoraba a dioses. Y Dios la escogió a esta niña. Desde niña la puso y ella se agarró de Noemí, perdió a su esposo, regresaron allá donde tenían que regresar y ahí es donde Dios le mostró lo que iba a hacer con Ruth. De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo se gozó en servir a Elías. Dios le dijo a Elías, hey, ¿qué estás tirado en ese enebro? Levántate, vuelve por donde has regresado, porque vas a ungir al sucesor tuyo. ¿Quién era? Eliseo. Vas a ungir al rey, a un rey. Entonces Elías regresó y cuando Elías iba a levantar, le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga? Quiero una doble porción de lo que tú tienes.
Entonces, cuando el manto cayó sobre Eliseo, Eliseo lo dobló el manto y hizo cosas más grandes que hizo Elías. Porque Dios tenía. ¿Y quién era Eliseo? Era un hombre que estaba con 12 yuntas, andaba sembrando. Era un hombre que ni se imaginó lo que Dios tenía para él. Ahora, tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Pero Dios, ¿dónde va a ver tu fidelidad? En lo poquito. Señor, quiero que me levantes. Quiero ser como Elías. Quiero ser... Nunca vas a ser si no le sirves en lo poco, no le eres fiel a Dios. ¿Cómo Dios te va a poner sobre mucho? Peor si le robas a Dios y no le das ni el diezmo. Y el diezmo no es el dinero solo, es tu tiempo que tienes que darle a Dios. A muchos doy mi diezmo. Cualquiera da diezmo. El diezmo es tu vida que tienes que entregarle a Dios. La enseñanza que tú tienes que darle a tus hijos de Dios. Timoteo se gozó en servir a Pablo. Por eso Pablo lo quería mucho a Timoteo. Le dijo, ¿sabes qué? Ejercítate en la fe. Sabiendo de quién has conocido la verdadera fe. Esa fe no fingida. De tu abuela, de tu madre, y hoy tú eres la tercera generación. Porque Timoteo era un discípulo de Pablo. Cuando no servimos a Dios con alegría, nos estamos colocando en una maldición encima de todos ellos. Consideraron que era un honor servir, porque el servicio realizado no es una labor agotadora, sino que es algo digno y deleitoso. Por eso el Salmo 46 dice que debemos servir a Dios con alegría. ¿Por qué muchos siervos pierden el gozo del servicio a Dios? Porque algunos son heridos y lastimados. Lamentablemente, cuando una persona empieza a servir a Dios, debe estar preparada espiritualmente, porque inevitablemente le van a herir, le van a ofender, porque es parte del proceso y es parte del servicio a Dios. Algunas, como resultado de estas heridas, sus ofensas, desisten, abandonan el servicio a Dios, permanecen heridos y después ya no quieren involucrarse en nada. Y cuando tú no te involucras en nada, estás en un problema con Dios. Sin embargo, es necesario que cambiemos nuestra mentalidad y que entendamos que al servir a Dios o al servir a las personas, estamos sirviendo a Dios. Ahora se van a presentar muchas adversidades. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? En el mundo van a tener aflicción. Si con el árbol verde hicieron lo que les dio la gana, ¿qué no van a hacer con ustedes? Jesús no les dijo, ustedes van a ser millonarios, van a hacerse ricos. En ninguna parte les dijo el Señor, van a tener aflicción. Y yo voy a permitir las aflicciones para que crezcan y maduren. El verdadero camino del Evangelio hay que sufrir. ¿Saca? Ahora, si no quieres sufrir, mejor ponte a vender papas o tomates. Como dijo un escritor que estaba dando un consejo. Si tú no quieres sufrir en el Evangelio, si no quieres que nadie hable mal de ti, pues encerrate en un cuarto y no te metas con nadie. Van a haber adversidades, pero que la solución no es dejar de servir o ofenderse. Ay, yo ya no voy a servir. Aquí tiene su placa. Bueno, ahora, antes le daba placa, ahora que se compren cada uno, pues. ¿Tú no quieres ser ofendido? Pues no te metas en el Evangelio. Ahora, a través del sufrimiento podemos madurar, crecer y perdonar. Y tener que pasar por todo esto, nunca pongamos a una persona que tiene problemas, que ha venido de otro lugar con problemas.
Hay gente que sí, han ido a iglesias donde les han transeado y les han sacado el dinero con engaño. Y piensan que todos los pastores son iguales. Cuando llegan a una congregación, yo no voy a dar nada. Pues no des. Problema tuyo. Si el problema es arreglar con el Señor, no conmigo. ¿Está acá? ¿Cuántos han venido heridos de afuera? ¿Ah? ¿O han venido sanos? Jesús nos dijo, yo he venido por los sanos, por los que tienen money, por los que andan jajaja, jijiji todos los días. He venido por los enfermos, aquellos acomplejados. ¿Está acá? Porque los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a dar vista a los ciegos, a sacarnos de la esclavitud. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Ah? Otra actitud con la cual siempre debemos servir es la humildad. Si vamos a Hechos capítulo 20, Pablo aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Y quién era Pablo? Era un hombre orgulloso, era un hombre que a cualquiera se fajaba con cualquiera. En el capítulo 20, aquí Pablo dio un discurso de despedida en Mileto. Hechos 20, 17, perdón. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo dijo, quiero todos los ancianos aquí de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo. Mire, ¿qué es lo que hacía Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los mismos judíos que eran sus compadres, lo estaban buscando para matarlo a Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Pablo se dedicó a llevar el evangelio por todo lado, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, he ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea que Pablo dice, voy a ir a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, salvo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, ¿qué? Mi carrera, ¿cómo? Quejándome, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verán mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que Pablo dijo, yo no he dejado de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los encargados de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar sí a los discípulos. De esos no falta. De esos abunda. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo les 3 años les empezó a explicar. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo hacía carpas, hermano. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que me dijo, más bienaventurado, pero a unos dicen más bienaventurado es recibir que dar. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este hombre que era un criminal fue un gran siervo y Dios lo usó de una manera como Dios tiene que usar. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que terminemos la carrera. ¿De qué te sirve empezar bien y después? Yo conozco un montón de gente que ya no quieren saber, son apóstatas. Algunos se han vuelto testigos de Jehová, algunos mormones, algunos se han vuelto ateos, se han vuelto necios, otros se han enfriado, han cambiado el amor de una mujer por Cristo, otros por el trabajo. Y el Señor quiere que le des lo que es de Él. ¿Está acá? Y cuando tú te metes en esa área, te vas a agarrar enemigos. A mí no me interesa. Ahora, la palabra humildad es el vocablo griego tapenofrosune, que significa modestia. La idea de esa palabra es hacer cualquier cosa sin importar que están bajos, nos veamos ante los ojos, que van bajos, nos veamos ante los ojos de la gente o de nosotros mismos, con tal de servir. Nosotros somos servidores. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? A mí vino una vez un muchacho, me dijo, ¿tú sabes que hemos estudiado? Sí, le digo, estudiado. Yo predico inglés y español. Sí, amén. Así que el Señor me ha enviado para que yo predique aquí en el altar. Le dije, pues antes de empezar a predicar, vas a ir a lavar los baños. Y tienes que diezmar, le dije, porque yo sabía que él no diezmaba. Tocaba el piano y se enojaba, a media alabanza se iba. Y los hermanos se quedaban ahí. Y el pastor, yo lo conocía al pastor y le dije, ¿por qué no lo vota ese hombre? Bótelo. Y me dice, ahorita se puso de pastor y dijo, en un año yo voy a llenar la iglesia. Mi mujer, Dios la usa como profetiza. Y a mí el Señor me ha dado palabra. No le duró ni un año ¿cómo se llama? El ministerio, porque Dios quería tratar con él. Subió conmigo y se puso a llorar. Yo le dije, es que como nunca tú te sujetaste al pastor, siempre le robaste a Dios, siempre estuviste haciendo tus maromas y queriendo que los pastores te aguanten todas tus fechorías. Ahora pues no vas a poder realizarte porque no has sido formado. El Señor nos ha traído a este ministerio para formarte. Y si no quieres formarte, no hay ningún problema.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos colocarnos la toalla de servicio y servir al pueblo sin importar su clase social, su dinero, su trasfondo, su raza. Nos servimos con una actitud humilde y con gozo. Dios nos llevará a realizar trabajos a lugares que a lo mejor no nos sean placenteros, pero tenemos que pasar por ello con una actitud modesta y humilde. Aquí no es, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer mis planes, yo me voy a ir a mi rancho, allá yo voy a hacer y me voy a hacer llamar don. Puedes llegar a tu rancho y en tu rancho te van a esperar, porque si no tienes la protección de Dios, dice que el devorador de nuestras finanzas es el diablo. ¿Que el Señor qué? Y el Señor dijo, probadme en eso, si no os abriré las ventanas de los cielos, Malaquías 3, y yo voy a reprender al devorador. Allá el diablo está maquinando algo para tu vida. Y si tú tienes la protección de Dios y le has dado a Dios, Dios te va a defender. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Tenemos una lucha espiritual. Yo he visto gente que se ha ido a su país con dinero y orgullosos. Hoy han regresado sin nada. Porque ellos nunca tomaron en cuenta a Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que tú tienes. Nada es nuestro. Vamos a Deuteronomio 11 y con esto terminamos. En su nombre, hermanos, están muy serios. Bueno, son principios que Dios 11:26. ¿Ya lo tienen, hermanos? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios habló siempre de la bendición. La bendición, escúchenme, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición, en el verso 28, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordene hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en tierra la cual vas a para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Jezreel, donde hablaban los samaritanos, Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal. Ebal era un dios pagano, Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Araba frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová, vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. Y vamos al 8, capítulo 8 de Deuteronomio, verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena. Esta tierra es la tierra de donde fluye leche y miel, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, comerás, te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios,
por la buena tierra que te habré que dado. ¿A cuánto el Señor los trajo a este país? Lo primero que llegamos nosotros así, al buffet. Un hermano me dice, mira, lo va a llevar a un buffet, va a comer como rey. Comida de todo. Y hay. Llegabas así, hueso, a los 3 meses andabas. ¿Cuántos han ido al buffet? No, si ustedes son tan santos que eso es pecado. Si ahí iban a comer, hasta en el bolsillo se llevaban comida, hermano. Hasta indigestados quedaban. De todo. Yo le miré al hermano mío, esto es comida de príncipes. Ahora Dios te ha traído aquí. ¿Para qué te ha traído? Para que le sirvas. Gente que le servía allá en su país, hoy ya no le sirve a Dios. Andan por aquí, por allá caminando, ya no saben dónde sentarse. ¿Para qué Dios te ha sacado de la basura? Para que le sirvas. Y si tú le das a Dios, le sirves a Dios con honestidad, donde vas, a tu rancho, el Señor te va a guardar. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Eso es el Salmo 24:1. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ahora mira lo que dice en el verso 8:11. Con esto vamos a terminar, ¿ok? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Mira el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de allá del rancho grande, la tierra de Egipto, y de casa de servidumbre, que te hizo caminar como un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca y del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder. A mí me han dicho, mis manos me han dado dinero. ¿Y quién te ha dado pues, la fuerza para que tengas manos? Es el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Me ha traído riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo, mira lo que dice el Señor, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Unas hermanas, ya les conté, que trabajaban de noche y de día y se hicieron buenas casas allá. Allá cuando llegaban eran las doñas. Me hicieron un examen y encontraron cáncer en las dos. Cáncer ya como una metástasis. Y los sobrinos ahí estaban ya esperando que se mueran de una vez. Todo lo que trabajaron se les fue. Ahora, cuando Dios te da riqueza, si tú le das a Dios, le das el tiempo a Dios, le das lo que es a Dios, Dios va a guardarte espiritualmente, económicamente, en salud también.
¿Saca? Y Dios va a bendecir tu entrada y tu salida. El Señor habló que muchos van a regresar a su rancho. Pero si Dios te ha traído con un propósito, has sido fiel a Dios, como dijo David, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigue pan. No te agarres de lo material. Está bien que tengas tus cosas, pero agárrate de Cristo. Asegúrate más de irte con el Señor. ¿Está acá? ¿Es malo tener dinero? No. Pero dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchos fueron torcidos por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Dios quiere bendecirnos. ¿Saca? ¿Cuántos habrán hecho planes cuando fueron al servicio? La iglesia. ¡Pum! Se quedaron ahí. Hoy solo Dios sabe dónde están. No sabemos qué es lo que va a pasar. Nos aseguremos de irnos con el Señor. ¿Cuántos lo van a hacer? Gracias, pues, amén. Casi me dejan sordo. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios bendiga a los que nos ven. Y si ustedes tienen algún problema, hay un teléfono ahí, pueden llamar para que oremos, ¿ok? Que Dios bendiga a los que nos han visto. Vamos a agarrarnos la mano y vamos a orar. Agárrate la mano de tu hermano. El Señor quiere que le sirvas con todo tu corazón. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.